Hola, ¿qué tal? Buenos días, somos Carolina Y Lisandro, y este es su podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? sí, donde hoy esperamos aportar a una discusión que se viene dando hace tiempo. Hoy literal hoy es 30 de septiembre, es el último día formalmente del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Poder Ejecutivo en México. Y esperamos obviamente analizar eso hoy. Lo primero que te pregunto, Caro, es justamente, ¿no? ¿Y eso a mí qué? ¿Por qué debería importarnos esto? ¿Por qué debería importarnos? Bueno, pensemos en tres razones, ¿no? Primero, porque pues es el cierre del sexenio. En la lógica de política mexicana, los sexenios son muy importantes y pues fue un periodo transformador. Hay un gran debate en México sobre si esa transformación es positiva, negativa, qué implica, qué consecuencias tendrá, pero definitivamente ese gobierno de AMLO ha cambiado cosas. En segundo lugar, porque también me parece que tiene y ha tenido un sexenio de AMLO un impacto regional importante, ha cambiado la relación con varios países latinoamericanos, ha cambiado la relación mexicana con los Estados Unidos, pues, lo que afecta a la región. México además pues es un país importante, es una economía importante, un jugador importante en ese tablero de nuestra América Latina. Y tercera razón, pues creo que la experiencia del gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, AMLO como lo llamamos aquí en México, pues puede ofrecer aprendizajes para América Latina, su manera de hacer la política, su carisma, su discurso, ciertas políticas que implementa, pues no las podemos necesariamente leer de manera aislada del contexto regional, y así como otros países nos enseñan y nos hacen entender qué pasa y por qué fue así el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también esa experiencia mexicana quizá aporta a entender mejor al contexto regional. Sin duda, Caro, y de hecho pensábamos un poco en que esto de darle este cariz o este matiz regional nos permite también analizar mucho de lo que ha pasado con el gobierno de López Obrador a la experiencia, tomando en cuenta la experiencia de otros países previamente, ¿no? Si lo pensamos, México llega un poco a este gobierno transformador de izquierda o progresista, como suelen llamarse, un poco tarde, ¿no? Después que muchos otros países. De hecho, cuando ya en América Latina la ola de gobiernos de izquierda había pasado y teníamos muchas experiencias de lo que había dejado, no porque se haya terminado, sino porque evidentemente ya había habido muchas experiencias de gobierno, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? En los países del Cono Sur. Y eso también vemos mucho eso, como tú decías, retomado en la experiencia del propio López Obrador. Y luego también podemos ver como decías, bueno, qué Claro. deja López Obrador para lo que sigue y lo que viene en el contexto. Pero si te fijas, México suele llegar tarde a esas olas o grandes fenómenos que se dan en la región, pero siempre llega con muchas ganas. O sea, ya cuando llega, llega, ¿no? Y la manera en que implementa o aborda o se suma a esas tendencias regionales suele ser como de alto impacto. Además, con la propia experiencia en México, ¿no? No podemos dejar de entender el sexenio de López Obrador sin la experiencia previa de la democracia mexicana y con la influencia lo que tuvo que pasar México, lo que fue la experiencia, obviamente, de todos los gobiernos del PRI, más de 7 décadas de gobierno, y esa transición que estuvo muy marcada por la desconfianza en las instituciones políticas, por la desconfianza en las autoridades, en los partidos políticos, y que eso también nos lleva a explicar un poco la experiencia de este presidente que se tardó en llegar también porque fue hasta la tercera oportunidad en la que finalmente Esa es la pudo, vencida. la tercera es la vencida y pudo llegar a la presidencia en un contexto que le resultó muy favorable porque se había profundizado, si uno quiere, dramáticamente el desprestigio digamos, había desprestigiado muy dramáticamente lo que hoy es la oposición, ¿no? Los gobiernos del PAN, del PRI con Enrique Peña Nieto ya habían marcado un nivel muy, muy bajo de legitimidad, de aprobación ante la sociedad y eso también abrió el camino a que se pudiera dar esta transformación y a que pudiera llegar este presidente a gobernar, ¿no? No sé cómo lo ves, Caro. Pues es muy cierto y sí lo convierte en un caso muy interesante, ¿no? Cuando hemos preparado este episodio, hemos pensado abordar tres temas o tres aspectos para análisis de este sexenio. Obviamente se podría hablar de muchos otros, pero son las cuestiones que nos parecieron las más importantes. Así que quisiéramos conversar aquí sobre sus principales políticas y resultados en términos de la política social, infraestructura, economía, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas
demográficas, quizá del aspecto pues, de lo más controvertido justo en el sexenio de López Obrador, su impacto en la calidad de democracia, en el sistema de pesos y contrapesos, y finalmente pues, abordar a López Obrador, a AMLO, como cierto fenómeno discursivo, ¿no? Un liderazgo pues, carismático, con gran capacidad de interlocución de manera muy directa con la ciudadanía. Entonces, pues pensando o empezando, entrando en materia y hablando de esas principales políticas, sus resultados, pues Lisandro, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es el balance desde tu perspectiva de la economía, de finanzas, de política social en este sexenio? Bueno, o sea, para dar el saque, lo que es evidente e innegable es que el gobierno de López Obrador ha llegado con una visión de poner en el centro a las personas más desfavorecidas. Él siempre dijo, no, por el bien de todos, primero los pobres, y de hecho, un poco eso marcó claramente su sexenio, el diseño de política pública, el diseño de la discusión pública e incluso la justificación de muchas de las medidas de gobierno, algunas de las cuales han sido exitosas. Los datos nos muestran que sí ha habido una reducción en la pobreza de aproximadamente entre 5 y 7 puntos. Estamos esperando los últimos datos más actuales, pero ya estamos viendo una reducción en la pobreza de alrededor del 5 o 6%, que podría ser un poco más. Eso es una novedad incluso en México. Si uno lo mira en los últimos sexenios, los últimos 20 años, esto realmente es novedoso. No se habían logrado reducciones sostenidas de la pobreza, y este sexenio deja eso claramente, ¿no? E incluso la continuidad de poder seguir en esta línea. Eso es un cambio radical en lo que se había logrado. Ahora podemos ir analizando, Caro, también por qué, cómo se logra esta reducción de la pobreza, pero no se ve estos impactos, no se ven tan claros si uno analiza pobreza extrema. Ahí sí el sexenio queda más o menos en los mismos niveles de pobreza extrema, alrededor del 7% de la población, que se mantiene en los mismos niveles que hace 6 años. Pero ahí me parece que es importante dar la discusión y obviamente, Caro, que involucrarte rápidamente en, bueno, ¿dónde vemos estas causas? ¿Qué fue lo que hizo el gobierno respecto a la política social, las políticas de transferencias directas que el gobierno desarrolló, pero también el aumento al salario mínimo, que fue algo que también se había postergado durante muchísimo tiempo con distintas excusas, y que este gobierno hizo y que tuvo un impacto sin ninguna duda en el nivel de bienestar de la población, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, a ver, claro que sí. De hecho, yo te quería preguntar si me permites jugar un poco al abogado del diablo, porque sí es cierto que parte de esa reducción de pobreza sin duda deriva de algunas de las políticas públicas impulsadas por este gobierno, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí, como mencionas, salario mínimo, que tuvo un aumento del 122% en términos reales, que es inédito en toda la historia de México, y que demuestra pues, que sí se puede, ¿no? Que muchos argumentos económicos desde la industria, desde diferentes sectores que señalaban que eso iba a tener un impacto terriblemente negativo sobre el empleo en el país o sobre la capacidad de producción o de qué tan atractivos iban a ser los productos mexicanos hacia afuera, pues nada de eso ha pasado, ¿no? O sea, ese aumento se realizó y tuvo un impacto muy positivo sobre la vida de las personas, sobre su capacidad adquisitiva, sobre el mercado interno, pero ahí pensándolo un poco en esa lógica de cuestionar, ¿no? Los datos y las narrativas, pues en México 60% de la población está dentro del mercado informal y ahí ese impacto del salario mínimo, pues por supuesto no se vio. Pues, quienes trabajan, pues, quienes conocen a México, más o menos ubican cómo funciona ese mercado informal, que son un montón de negocios que las personas establecen, realizan, pero que están completamente fuera del registro público, no pagan impuestos, no están pues apegándose a las leyes contractuales, ¿no? Y por supuesto no suben el salario de las personas cuando sube el salario mínimo. También hemos visto un enorme aumento en las políticas sociales de transferencias directas. Uno de los datos creo que más impactantes es que el presupuesto para la pensión para personas adultas mayores en este sexenio ha aumentado en 774 puntos porcentuales. 774 es
una magnitud en términos del incremento y carga presupuestal que implica, que es enorme. A esto han acompañado este proceso otras políticas públicas como becas para niñas, niños en la escuela básica, en la universidad, en la media superior, en la superior, muchos otros proyectos de transferencias directas, pero también tenemos datos pues, que evidencian que el crecimiento de las remesas, de ese dinero que las personas mexicanas que viven en el extranjero envían a sus familias que residen todavía en el territorio del país, pues ha tenido el crecimiento de 8.7, o sea, casi 9 puntos porcentuales tan solo en 2023. Entonces ahí pues es otro dato que pareciera evidenciar que quizá ni las políticas sociales ni el incremento del salario mínimo por sí solo no explican entonces esa reducción en la pobreza, sino que muchas familias aparentemente siguen dependiendo de lo que las personas mexicanas mandan, sus familiares mandan desde afuera. Sí, estoy de acuerdo, pero pensemos en algo, Caro. Esto que estamos diciendo, el impacto en la informalidad, de alguna manera también, evidentemente no funciona igual que en la formalidad, eso tú lo explicaste claramente, pero hay un impacto en el sentido de tenemos un aumento en el dinero de que disponen las personas, ¿no? Para atender sus necesidades básicas y aquellos grupos que tienen la posibilidad, incluso necesidades no tan básicas, y eso necesariamente también ha tenido un impacto incluso en la informalidad, empezando, por ejemplo, por cualquier servicio, o sea, servicio que se presta en la informalidad o el propio comercio informal, que también en México tiene múltiples facetas y se da de muchas maneras, pero también tiene un impacto en la capacidad de consumo que tienen las personas, ¿no? En la capacidad, finalmente, en poner un poquito en movimiento cierta... La economía, ¿no? Exacto, poner un poquito la economía en movimiento, que haya dinero circulando. Después podemos discutir, como bien lo planteaste, si es la manera o no, y como bien deslizaste en alguno de tus comentarios, bueno, esto que tan sostenible es en el tiempo, ¿no? Es decir, finalmente sostener esta reducción de la pobreza a partir de transferencias directas de programas sociales, que además fueron creciendo en la importancia y en lo que ocupaban de presupuesto público, y eso también será un desafío a futuro, y ver cómo eso es sostenible. Y también el tema de, dejando atrás que ya resolver el tema del salario mínimo y salir de todos estos fantasmas que se habían mencionado, incluso inflacionarios, ¿no? No se aumenta el salario porque la inflación va... Finalmente, esto sucedió en este sexenio, incluso en un contexto complejo. No olvidemos que se atravesó también la pandemia de COVID-19 y eso también impactó. Después también el gobierno tuvo muchos tropezones en torno a esa pandemia, pero definitivamente en este contexto y con todo lo que sucedió, el gobierno termina en este particular aspecto entregando cuentas positivas, ¿no? Diciendo, bueno, sí se aumentó el salario mínimo, sí salió de la pobreza un 6-7% de la población. Habrá que ver qué pasa con esto a continuación, y obviamente esto para nada nos da la única foto de la sociedad en México, pero es algo No, pues, que no se le puede negar al gobierno. bueno, pero hay algo más que añadir a esa foto, ¿no? O sea, como tú dices, hay esa preocupación por hasta dónde se podrá sostener este nivel de gasto social, especialmente que el crecimiento económico ha sido, pues, muy limitado, por decirlo de alguna manera. El crecimiento promedio del sexenio es solo de 1 punto porcentual. Pero a mí lo que realmente me preocupa muchísimo es que pareciera ser que con esa tendencia por las políticas de transferencias directas, el gobierno se ha olvidado o ha renunciado a un rol mucho más activo en garantizar a la ciudadanía el acceso a ciertos servicios que son servicios fundamentales y que pues, pensaría en esa lógica del estado de bienestar, ¿no? Un estado que realmente se preocupa por las condiciones de vida de las personas, tendrían que ser el centro de atención. Y aquí dos datos, ¿no? Uno, la población con rezago educativo pues ha incrementado de una manera importante. En este sexenio dejaron de acudir a la escuela 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes, que es una caída de 6.2 puntos porcentuales. Y el otro dato todavía, bueno, o al igual de espantoso, la población con carencia de acceso a servicios de salud incrementó del 16.2% en 2018 al inicio del sexenio de López Obrador y hoy está cerrando, más bien alcanzó en 2022 casi 40%, o sea, 39% de la población
población en México no tiene acceso a servicios de salud. Y me parece que eso va mucho en contraste con esa política de transferencias directas que, por supuesto, son muy importantes, son muy necesarias para una población con los niveles de pobreza y desigualdad como la mexicana, pero me parece preocupante que se ha dejado de lado, que no se ha podido resolver o mejorar, sino al contrario, que han empeorado las condiciones educativas y las condiciones de salud en el país. No, sin duda, si lo piensas, todo el tema de la política educativa, de la nueva escuela mexicana, como la dieron por llamar desde el propio gobierno, pues también generó muchísimos debates, ¿no? En torno al contenido, en torno a la calidad de la educación que se está dando particularmente en el sector público en México, y definitivamente tampoco son para nada halagadoras las cifras al respecto, aunque el propio gobierno ha destinado, y tú lo decías, el tema de las becas, de recursos para becas, de creación de universidades, estas universidades Benito Juárez que el gobierno impulsó y que no se ve hasta el momento definitivamente algún dato concreto que nos pueda ayudar a entender, bueno, cuál ha sido el impacto que han tenido. Quizá con el tiempo lo veamos, no hasta el momento. Y finalmente en temas de salud, la propia política errática del gobierno, donde la pandemia marca un hito sin ninguna duda, el gobierno, digamos, con las políticas en muchos sentidos comunicacionales muy activas, pero muy errático a la hora de qué es lo que transmitían esas políticas, cómo se llevó adelante la política de salud en la pandemia, las consecuencias que hubo con esa política de salud en la pandemia y mismo viendo lo que pasó con la creación del INSABI, ¿no? El Instituto de Salud para el Bienestar, que crea el propio gobierno y que luego desarticula y desarma el propio gobierno porque no había cumplido con el objetivo luego de eliminar el seguro popular que venía vigente en los gobiernos anteriores. Entonces, a veces se ve también este afán por transformar sin tener muy claro, bueno, cuál va a ser la alternativa y si esa alternativa va a proponer y va a resolver, perdón, adecuadamente los problemas. Uno de lo que vimos claramente que no fue así fue particularmente la política de salud, que se desmanteló lo que había, que lejos estaba de ser perfecto, pero que le permitía a millones de personas tener acceso al sistema de salud. Se desmantela, la solución que se crea no funciona y la vuelve a desmantelar el propio gobierno y ahora lanza hacia el final del sexenio el IMSS Bienestar, ¿no? Y como esta nueva política que habrá que ver finalmente qué rumbo toma. Y esta discusión que siempre hemos tenido, que el propio presidente ha puesto en la mesa de compararse con Dinamarca, ¿no? Y que íbamos a tener un mejor sistema de salud en México que Dinamarca, cuestión que está lejos de ocurrir. Ojalá. Pero bueno, el propio presidente ha sido, de alguna manera, ha fomentado esta discusión y ha sido muy disruptivo a la hora de decir, bueno, en su último informe de gobierno que ya había un mejor sistema de salud que en Dinamarca, y después se aclaró que en realidad eso era para dar tema de discusión, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí está esto de que la política de salud ha sido una política errática en el gobierno y ha tenido evidentemente altos costos, ¿no? Para la población. Sí, lamentablemente. ¿Cómo ves, Lisandro, si avanzamos a nuestro segundo tema, segundo eje, calidad de la democracia, calidad de las instituciones? Ahí, a ver, cuéntanos en pocas palabras, ¿qué es lo más importante que ha pasado en este rubro en México? Bueno, ahí creo que sí tenemos uno de los temas que han sido muy puestos bajo la lupa, ¿no? Bajo la luz pública del gobierno de López Obrador, que ha tenido que ver con que no parece llevarse del todo bien con los límites al poder, con los contrapesos al poder, y finalmente ha tenido que enfrentar algunos, ¿no? Si lo pensamos, y ayúdame a recordar, Caro, él entra en su sexenio con mayorías en el Congreso, pero particularmente en la Cámara de Diputados, pero mayorías absolutas, es decir, del 50% más uno, pero que le permitía, incluso en el inicio, en la primera legislatura de su sexenio, él podía impulsar hasta reformas constitucionales, porque sí lograba con la coalición alcanzar las mayorías calificadas, cuestión que luego pierde en la elección intermedia, donde mantienen mayorías absolutas la coalición gobernante de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, pero pierde esa posibilidad de alcanzar mayorías absolutas y reformar la Constitución, y es ahí donde evidentemente se empiezan a ver estos problemas de dónde encontraba los límites este gobierno de López Obrador, aquellos límites que muchas veces el Congreso le puso justamente por no alcanzar mayorías calificadas para no poder reformar la Constitución, luego poder tratar de, en lo que se llamó el Plan B, ¿no? Impulsar reformas a través de reformas legales, porque sí tenía mayorías para poder hacerlo,
pero no reformar la Constitución, y muchas de esas reformas también terminan siendo cuestionadas constitucionalmente, Y algunas ahí es por el donde aparece fondo, el freno, ¿no? pero sí, exacto, y algunas por el fondo, pero muchas por la forma, ¿no? Muchas de las reformas fueron planteadas su acción de inconstitucionalidad por violar los procedimientos legislativos, y Legislativos. en ese momento toma mucho protagonismo la figura de la Corte, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, que termina frenando la implementación de muchas de estas reformas y abre un conflicto ahí con el Poder Judicial que lo podemos comentar un poco porque ha tenido distintas repercusiones. Y además creo que Bueno, a ese tema yo creo que le tendremos que dedicar hasta un episodio completo en algún momento, porque pues, ese conflicto deriva a una reforma al Poder Judicial, ¿no? Que se acaba de aprobar ahora al inicio del nuevo periodo legislativo, ya después de las elecciones de este año 2024, donde Morena sí tiene mayoría calificada en ambas cámaras y donde pues con la resistencia hasta donde daba, pero pues que matemáticamente no daba, de la oposición con la resistencia de trabajadores de Poder Judicial, de estudiantes de Derecho, escuelas de Derecho de todo el país, pero finalmente sí se termina aprobando exactamente como lo esperaba y como lo quería Andrés Manuel López Obrador. totalmente, creo que tendremos que hacer ese episodio para abordarlo con detenimiento, porque tiene muchas aristas el tema, pero ahí me parece que tiene también esto de tener un Congreso favorable, que hoy en día, particularmente en este contexto, ya habiendo pasado la elección de 2024, es todavía más favorable al gobierno en el Congreso, un enfrentamiento con la Corte abierto, ¿no? Y donde el gobierno y el propio presidente tuvieron muchas palabras muy duras hacia la Corte, hacia el Poder Judicial en general, y poniendo, digamos, evidenciando muchas cuestiones que quizá la sociedad no tenía tan presentes y Uh -huh. utilizando su capacidad discursiva y retórica para llevar hacia la sociedad ataques directos al Poder Judicial. Y a esto le sumo un poquito la propuesta que tiene de desaparición de órganos autónomos que se habían construido a lo largo de la transición en México, donde hay distintos tipos de órganos autónomos, donde quizá quedan en el centro de la escena el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en algunos casos quizá también el propio Coneval, ¿no? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, y donde después tenemos algunos reguladores vinculados con la actividad económica, por ejemplo, reguladores de competencia, de telecomunicaciones, de energía, que Uh también -huh. está en la mesa desaparecer, y muchos de ellos digamos, fueron creados para asegurar el ejercicio y el respeto a ciertos derechos que están reconocidos en la Constitución, pero al ser órganos autónomos, quedan fuera de la órbita directa de gobierno y han sido desacreditados a partir de un argumento central de este gobierno, que fue también la austeridad, ¿no? El hecho de que terminan siendo organismos costosos, según el discurso del propio presidente, lo que no se sostiene en los datos, pero desde ahí se Definitivamente construye no. la narrativa, ¿no? Desde cuánto nos Uh cuestan, -huh. ¿no? Pagar estos organismos y no sirven para nada, ¿no? Así que no sé Bueno, cómo eso. ves eso. Pues mira, yo creo que esa incomodidad, ¿no? Que ha mostrado el presidente a lo largo del sexenio con pesos y contrapesos, o sea, con otras instituciones, con las reglas constitucionales, pero también con otros centros del poder que no se han alineado con su visión de la transformación que ha decidido impulsar para el país. Creo que es algo muy marcado en este sexenio y creo que es lo que pues, explica o ha meritado esa calificación que la democracia mexicana reciba a la baja en este sexenio. O sea, la calidad, el índice de la democracia mexicana medido por el VIDEM en 2018 estaba en 6.19, de panzazo, ¿no? Pero en 6.19 y la última medición con los datos de 2023 la coloca en 5.14, ¿no? Entonces creo que justo ahí esa a la tendencia a la baja que registran los índices justo deriva de ese conflicto abierto con la Suprema Corte, con el Poder Judicial en general, con la deslegitimidad,
un intento de deslegitimar a las instituciones de justicia que pues ponían freno o trataban de poner freno, porque también entre sus decisiones y las acciones del gobierno pues había no necesariamente una alineación, ¿no? Recordarás seguramente algunas de las decisiones del Poder Judicial de jueces federales que, por ejemplo, mandataban frenar la construcción del Tren Maya por falta de las mediciones, análisis de impacto ambiental y demás, y donde pues eso no paraba, ¿no? La obra seguía para que se pudiera concluir y inaugurar en este sexenio todavía por el presidente López Obrador, pero también justo algunos intentos de las reformas, en general esa actitud frente a los medios de comunicación que han tratado de mantener mayor grado de independencia o de discurso crítico hacia Andrés Manuel López Obrador, pues todo eso creo que justo explica, ¿no? Esa preocupación que muchos sectores de la población, mucha academia también, pues tiene sobre la calidad de la democracia, al menos esa democracia entendida en términos procedimentales, donde justo el Estado de Derecho, donde la separación de los poderes, donde el sistema de pesos y contrapesos es central, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años es que muchos centros del poder se han alineado con el presidente, ¿no? El propio Congreso, ya ni se diga en las últimas semanas, ¿no? Ese nuevo Congreso instaurado 1 de septiembre de 2024, que simplemente vota lo que llega y lo vota de manera muy rápida, como renunciando a ese rol constitucional del control hacia el Ejecutivo, ¿no? Durante todo el sexenio hemos visto situaciones donde figuras del gabinete presidencial no aparecerían para las comparecencias a las que estaba convocando el Congreso, o pues lo hacían de una manera pues que no servía, digamos, ¿no? Porque no llegaban a contestar realmente las preguntas, compartir los datos, dar explicaciones que el legislativo en su momento intentó obtener. Tenemos legislaturas estatales que siempre han tenido esa tendencia, hay que ser como sinceros sobre eso, de terminar respaldando las iniciativas de reformas constitucionales que venían desde el centro, desde la federación, pero que se han superado en este, en este ciclo con la reforma judicial, pues negando cualquier tipo de simulación de debate, aunque sea, ¿no? Que tenemos Congreso Oaxaca que rompió los récords y aprobó la reforma constitucional en 6 minutos, ¿no? Que evidentemente no hubo ahí ningún tipo de discusión. Pero también creo que todo eso, o gran parte de ese, pues, no sé si llamarlo encono, o esos ataques a las instituciones, creo que se vinculan con nuestra tercer eje de conversación, tienen que ver con la personalidad y el carisma y capacidades o tendencias comunicativas que ha estado mostrando Andrés Manuel López Obrador durante este sexenio, ¿no? Esa personalidad que buscaba antagonizar, que buscaba utilizar sus conferencias diarias, llamadas mañaneras, para impulsar ciertas agendas y para deslegitimar o los discursos o otros actores políticos que llegaban a cuestionarlo, ¿no? O sea, ¿tú crees que podríamos pensar que esa parte discursiva también es algo que contribuye o cómo se relaciona con esas preocupaciones que varios sectores levantan sobre la calidad de la democracia mexicana? Bueno, justamente abriendo este tema, vemos que definitivamente el presidente ha impulsado y ha sido una de sus fuertes y de sus bastiones para construir la fuerza política que ha logrado en el sexenio, que tiene que ver con justamente promover esta división entre distintos sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, que hoy podríamos hablar, ¿no? Muchos discuten si la sociedad está más politizada simplemente o si en realidad la sociedad está más polarizada, que en realidad sería llevar la politización como a otro nivel, ¿no? Es decir, no solo estamos discutiendo más de política, sino que esta discusión de política Ujú. lo estamos haciendo desde puntos más extremos, donde empezamos a perder capacidad de diálogo, capacidad de consenso, capacidad de deliberación, y donde lo que buscamos es, de alguna manera, deslegitimar a quien emite un discurso diferente, y eso fue promovido desde la propia presidencia, eso es innegable, esto de que el presidente llamó los chairos y los fifís, ¿no? Como diciendo quienes estaban con él digamos, apoyaban un proyecto de país más inclusivo, y todos los que no lo apoyaran estaban totalmente en contra de eso y en contra de México y el bienestar de la población, o el tema justamente de los conservadores que están en contra del desarrollo, de que están en contra de
que le lleguen recursos a la población menos favorecida. Todo esto fue fomentado desde el propio presidente a través de su capacidad discursiva, de su capacidad de comunicación en sus, como dijiste, en sus conferencias mañaneras, que de alguna manera iban Ujú. marcando la agenda de discusión pública con lo que el presidente quería discutir. Y ahí creo, Caro, y esto también ha sido medido, el propio Biden, como tú decías, ha dado datos sobre polarización, y esto se ve también en México. Finalmente México está en un proceso de polarización. No es algo nuevo, lo hemos visto en otras experiencias, no solo en América Latina, ¿no? Incluso en Europa del Este, pero donde se dan estos liderazgos que finalmente sí terminan generando apoyos en amplios sectores de la población, pero también amplios rechazos en otros sectores de la población. En el caso Ujú. particular del presidente López Obrador, no se puede negar, según los datos de Oráculos, del pool of pools que tiene Oráculos, está terminando septiembre de 2024, es decir, está terminando su sexenio con 74% de aprobación, lo cual es realmente inédito, ¿no? Un presidente con esos niveles de aprobación al terminar un periodo de 6 años de gobierno, también es algo que hay que analizar y hay que tratar de comprender, porque y atravesando una pandemia y con todos los errores que hemos señalado, el presidente termina con 74% de aprobación, un número altísimo que ya quisieran tener cualquier otro presidente de cualquier otro país en la primera semana de gobierno, ¿no? Entonces también hay que analizar, ¿no? Eh, ¿Por qué esto se viene dando? Claro. Entonces ahí creo, Pero claro, que vamos llegando al tiempo, ¿no? Que más o menos nos habíamos claro. propuesto. No sé cómo lo ves vos. Creo que justo esos comentarios sobre populismo y popularidad del presidente ameritan un otro episodio específico sobre populismo en América Latina, populismo en el mundo, pero también tienes toda la razón que esa altísima popularidad del presidente inédita en México y en muchos otros países, creo que también es un punto que deberíamos retomar en el siguiente episodio en el que vamos a abordar pues, las condiciones con las que llega la sucesora de Andrés Manuel López Obrador, electa por el eh, mismo partido político, misma coalición por Morena, y que entre muchos otros retos que está enfrentando, seguramente la presencia de un liderazgo político tan fuerte como el de Andrés Manuel López Obrador es uno de ellos. ¿Te parece que lo sigamos abordando en un siguiente episodio? Y creo que sería todo por el momento. Nos estamos escuchando muy, muy pronto. Claro que sí, síganos por favor en redes, dennos sus feedback, sus temas que les interesarían. Acá quedaron muchos temas en el tintero